¿Cuánta agua le queda a Bogotá? En los últimos días hemos visto que se han encendido nuevamente las alarmas, especialmente en las noticias, acerca de cuánta agua queda en Bogotá para abastecer la demanda. La cosa no pinta nada bien. En este video vamos a hacer un análisis sobre lo que está pasando con la situación del agua en Bogotá y si te quedas hasta el final vas a acompañarme a entender cuánta agua y energía eléctrica le queda a Bogotá y si esto se va a volver una crisis sanitaria o no. Bueno, con esto de Bogotá ha pasado algo muy curioso y es que en el mes de abril del 2024 se empezó a tocar bastante el tema, como que era un tema del cual no se hablaba y de un momento para otro salió el boom de la información, de la crisis, todos los políticos opinaban, todos los noticieros hablaban de día y de noche del tema. Si buscamos en Google Trends qué tanto se ha hablado del agua de Bogotá, vemos que hay una tendencia clara en los últimos días a que se ha vuelto a hablar del tema, pero si vamos un poco más atrás, a un año, vemos que el gran pico de las noticias fue en abril, hacia mediados de abril del 2024. Antes de eso poco, después de eso el tema ha estado en boca de todo el mundo. Pero si vamos mucho más atrás, vemos que hay unos pequeños picos, o sea, no es la primera vez que suceden cosas con el agua de Bogotá, hay unos pequeños picos ahí más atrás en el tiempo, en el 2021, en el 2022, en el que el tema del agua de Bogotá ha sido relevante. ¿A qué voy con esto? A que pareciera que la situación consiste en generar una alarma, generar unas acciones colectivas de la comunidad, algo como muy sobre la marcha, muy sobre el tiempo, muy a última hora, donde se carga a la ciudadanía con la responsabilidad de resolver el problema ahorrando agua, sin mirar qué es lo que sucede en el fondo, sin mirar por qué se está dando esta situación y qué tan advertidos o no estábamos sobre la misma. La solución de la administración, cortar el agua, o sea, afectar a todo el mundo, que bueno, funciona, sí, cuando uno llega a una situación tan crítica como en la que aparentemente están los embalses que abastecen a Bogotá, pues puede que esa sea la única solución. No hay tiempo de hacer nada distinto. No se puede importar agua, no se puede hacer que salga agua de la nada. Lo único que se puede hacer a estas alturas es ahorrar agua. Y si la gente no ahorra, forzar el ahorro del agua. Ahora, que si esa es la forma correcta para que la gente ahorre agua o no, no lo sé, habría que ver las métricas. Ahora, si en vez de ver temas sobre el agua de Bogotá, vemos temas sobre el fenómeno del niño en Google Trends, nos podemos dar cuenta que hay una correlación, especialmente este año, en las noticias que tienen que ver con el fenómeno del niño y la crisis de agua en Bogotá. Pero en años anteriores también se ve una correlación cercana. Hay unos picos de noticias sobre agua en Bogotá y unos picos en que la temática de las noticias habla sobre el fenómeno del niño. El fenómeno del niño, a pesar de ser un fenómeno, tiene cierta periodicidad. Los expertos en el clima sabrán de lo que hablo, pero no es algo que uno no sepa que sucede. De hecho, pues es tan común que tiene un nombre, se sabe cuándo va a suceder, se puede prever con cierta exactitud y no es una sorpresa que Colombia se enfrente cada cierto tiempo a el fenómeno del niño. Eso es algo que ya se sabe. Cuando uno tiene información que conoce, con datos que se conocen, que se sabe cómo son las afectaciones, que sabe que eso genera ciertos riesgos, pues lo correcto es tomar medidas preventivas al respecto. Realmente este no es un problema que haya iniciado en el 2024, es un problema que ya estaba mostrando ciertos indicadores desde el año pasado y prueba de ello es un trino que puso Claudia López en su cuenta de X hacia abril del 2024 cuando estaba en alguna discusión acalorada con el presidente. Ella nos compartió esta gráfica donde hay un comportamiento oscilante, más o menos periódico, en el nivel de los embalses, en este caso específico de Chingaza. Vemos que hay unos valles y hay unos picos que tienen cierta forma predecible en función del tiempo. Aquí estamos viendo cómo sucedía en las diferentes alcaldías de Gustavo Petro, de Enrique Peñalosa, y lo que se ve es una clara tendencia a mantener cierta regularidad en la forma. Hay unos puntos mínimos que oscilan entre 45, entre 40, 50. Esto es porcentual sobre el nivel del embalse. Y hay unos puntos máximos de los cuales incluso se ha alcanzado aquí el 99.6 en la época de Peñalosa y en la época de Claudia López el 100%. O sea, se llegó a la capacidad máxima del embalse. Ahora, hacia finales del 2023 se ve claramente una anomalía delicada. El pico máximo que debería estar rondando los 80, 86, 90, llegó a poco más de 57 tal vez. Y eso está claramente mal. Desde ese punto, cuando ya se sabe que se acabó la época de lluvias y empieza a descender la gráfica, ya es momento de hacer algo. No se hizo nada hasta abril de este año
La nueva administración de Galán empezó a tomar cartas en el asunto y bueno, ya el tema conocido de los racionamientos para todo el mundo por zonas en Bogotá. Vemos incluso aquí en esta gráfica que hacia abril ya la cosa está súper crítica. Estábamos hablando de una ocupación de 15.8 en el nivel de Chingaza, algo que se ve que no había pasado en los últimos 12 años por lo menos. Es una cosa para preocuparse. Y aquí a mí me surge una pregunta. Esos datos que mostró Claudia López el 23 de abril del 2024, ¿de dónde salieron? De esa gráfica, ¿cuál es su fuente original? ¿Cómo es que uno llega a septiembre del 2023 con esa gráfica y no toma medidas urgentemente? Hoy estamos en septiembre del 2024. Hace un año se habrían podido disparar las alarmas para cualquier analista de datos. Eso no es normal. Los datos estaban claramente marcando una indicación de que la cosa se iba a poner grave. ¿Qué pasó acá? No hay unos riesgos claramente identificados. No hay unas entidades que se encargan de vigilar esta situación. El propio acueducto no está al tanto de estas cifras en tiempo real diariamente. Si existen unos riesgos, si uno tiene una gráfica de estas y la consulta en tiempo real, es muy obvio que algo está pasando mal. Si uno se dedica al negocio del agua y su misión es controlar que esto no suceda, y ve esto que sucedió desde septiembre del año pasado, ¿cómo no toma las medidas para mitigar los riesgos que está desencadenando esto? ¿Por qué se espera hasta abril, 8 meses después, para tomar medidas al respecto? Claramente es una medida que se ejecutó de manera tardía y que tal vez si hubiéramos hecho más cosas mucho antes, la situación de Bogotá sería muy distinta a la que está atravesando en este momento. Entonces, ¿qué pasó con la identificación de riesgos? ¿Qué pasó con el análisis de métricas? ¿Qué pasó con la forma de mitigar esos riesgos? Eso es algo básico en cualquier empresa. Dentro del manual de procesos debe estar la forma de mitigar los riesgos, y más cuando los riesgos no son solo de tu empresa, sino que afectan a una gran población como son los habitantes de Bogotá. Entonces, por ese lado mal, las entidades encargadas de medir y de tomar acciones respecto a esta información que estaba ahí disponible en alguna parte. No sé dónde, pero en alguna parte estaba. Claudia López compartió esta información este año. Ella era la alcaldesa, así que esa información existía en algún momento, alguien la tenía y no se actuó sobre esa información. ¿Cuál es el problema que suele haber en términos generales en la administración pública con este tipo de situaciones? Es común, eso no es una novedad, que las personas que ejercen ciertos cargos importantes en las empresas clave del Estado son personas que llegan allí por alguna recomendación política, no siempre es por su capacidad técnica. Entonces uno tiene al familiar del político, tiene al amigo del político, tiene al financiador del político, mientras que la parte técnica que conoce de los temas es ajena a las grandes responsabilidades que implica cargos de este estilo. Tal vez si en Colombia y en general en el mundo se evitara tener tantos políticos o tantas recomendaciones políticas en cargos que son altamente técnicos y que tienen que ver con ingeniería, este tipo de situaciones tal vez no se presentarían. En este caso hay muchas entidades involucradas. Está el Acueducto de Bogotá, que es el que conoce la demanda del agua y la que gestiona el suministro de agua para la ciudad. Está el IDEAM, que es el que conoce todo el fenómeno climático, el tema de las lluvias, la regularidad de las lluvias en el año, qué se puede esperar y qué no se puede esperar en términos de lluvia. Está la CAR, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, que se encarga de los temas ambientales. Seguramente también algo tendrá que ver la gobernación de Cundinamarca e incluso la misma CREG, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que se creó justamente después de la crisis energética que hubo en los años 90 para que eso no volviera a pasar. Y aquí estamos, a punto de que vuelva a pasar exactamente lo mismo. ¿De quién es la culpa? No se le podría echar la culpa a una sola de estas entidades, pero cada una de ellas tiene un pedacito de la información que si toda se junta y se analiza, se podía haber previsto esto hace mucho tiempo. También la alcaldía de Bogotá, que en este caso tendría el rol de gerente de toda esta situación, debería analizar las fuentes de información que le provee cada una de estas entidades y tomar acciones al respecto, pero acciones oportunas, no acciones cuando ya es demasiado tarde. Y acciones a nivel gerencial, no acciones a nivel de, bueno, ya estamos metidos en la situación, ahora todo el mundo haga lo poquito que pueda para que no gastemos tanta agua y esperemos a ver si llueve y que eso nos solucione la vida. Eso no es tomar decisiones gerenciales. Y bueno, también es que es difícil tomar decisiones si no se tiene la información. Hoy en día realmente no se sabe cuál es la información que le llega a la alcaldía para tomar este tipo de decisiones. A nivel gobierno existe una página que es datos.gov.co donde se comparte toda la información pública de interés nacional y que debe ser de puertas abiertas. Seguramente también habrá cierta información a nivel público que por su carácter delicado debería manejarse de forma reservada. Pero cuando tienes una situación que afecta a cerca de 9 millones de personas, tal vez es más sano que más gente tenga acceso a la información, que más gente esté pendiente de los datos, que se generen alertas tempranas incluso por parte de la prensa o de la ciudadanía, porque ven que algo está funcionando mal, y no dejarle toda la responsabilidad
a un mandatario que está dejando el puesto, a otro mandatario que está estrenando el puesto, que están pendientes del empalme, de una serie de cosas y tal vez no le ponen mucho cuidado a ciertos datos que podrían ser relevantes. Y entonces esas entidades de las que estoy hablando, ¿cómo hacen? ¿Cómo comparten la información? ¿Se alertan las unas a las otras? Pues evidentemente no. Si eso pasara, hubieran puesto la alerta a finales del año pasado, habría sido una prioridad para cualquier alcalde, el que está saliendo o el que está entrando, y se hubieran tenido que tomar acciones en ese momento. ¿Que no es popular? Sí, pero tampoco es popular lo que está pasando. Que las personas se tengan que quedar sin agua. No en todas las casas existen tanques de reserva para poder suplir la demanda ese día. Y de hecho, en los sitios donde sí existe reserva, pues la gente sigue consumiendo normal porque no nota ninguna diferencia entre cuando hay agua y cuando no. Realmente cortar el agua puede que ni siquiera funcione. Tal vez podría ser más efectiva una campaña de concientización bien intensa en todos los medios de comunicación, en redes sociales, para mostrar de qué forma la ciudadanía podría ahorrar un poco más de agua. Cortar es algo que es bastante intrusivo y que puede que ni siquiera funcione. Hay gente que ni siquiera está todo el día en su casa porque trabaja por fuera y el ahorro que se genera porque esa persona no tenga agua en su casa es prácticamente cero. Pero lo malo es que ni siquiera sabemos qué tanto impacto está teniendo ese ahorro forzado de agua en la ciudadanía. Hay unos datos que nos comparten los noticieros, muy limitados en cierto rango, a propósito con una escala bastante regular para explicar a la ciudadanía. Esos datos normalmente son proveídos por la alcaldía, pero no hay una forma de consultarlos directamente. Y ahí se pone uno a pensar cuál es el rol que tienen los medios de comunicación. Son un canal en que simplemente reciben información de la alcaldía y la transmiten. No hay una forma de validar que esa información sea correcta. No hay cómo ir a la fuente directa de la información, a ver los niveles de los embalses directamente, de las métricas que produce cada embalse. Tenemos alguna información sumada de todos los embalses. A veces se ven gráficos de Chingaza, está Chivor, no se sabe exactamente cómo es la situación conjunta de Bogotá. No se sabe si se está generando alarma por solo un embalse o si es un tema generalizado, dónde están los gráficos sumados, dónde se puede ver cuánto hay en cada embalse. Esa información no es clara y nunca se comparte en los noticieros. Se comparte un pequeño pedazo de la información, pero no se sabe si es para generar mayor ahorro en la ciudadanía mientras hay un backup de agua en alguna parte o si definitivamente esos datos son una muestra representativa de la totalidad de los datos del agua para Bogotá. Lo que sí está definitivamente mal es que se le traslade la culpa a la ciudadanía. La narrativa que se veía en las noticias en abril del 2024 era que nos íbamos a quedar sin agua si la gente no ahorraba. Y se recalcó y se exigía de una forma intensa, culposa, a la ciudadanía que si no ahorraba agua por el cambio climático, nos íbamos a quedar sin agua en Bogotá. Eso es cierto, en ese punto es cierto. Si en abril no se empezaba a ahorrar agua, Bogotá se iba a quedar sin agua. Pero de lo que nunca se habló era sobre el efecto que tenían las lluvias en el nivel de los embalses. En las noticias claramente veíamos la correlación entre cuántos metros cúbicos por segundo estaba usando la ciudadanía y cuál era el nivel que tenían los embalses, como si realmente hubiera una correlación directa y única entre esos dos datos. Y resulta que no, los embalses no se secaron porque la gente consuma agua, los embalses se secaron porque dejó de llover. Entonces, ¿qué tal si a esas gráficas le añadimos la información de las lluvias? ¿Cómo son habitualmente las lluvias en el año y cómo han sido desde más o menos agosto del año pasado? Y cómo eso realmente es lo que está influyendo en la situación actual. También sería interesante ver cuáles son las acciones de mitigación del riesgo que ha sucedido desde esa época hasta hoy que nos permitieran revertir el efecto de esta situación. Tal vez si tuviéramos esa información clara, podríamos saber si poner a la gente a ahorrar agua en sus casas va a mejorar en algo o no. Esa es la mejor forma de hacerlo. De hecho, hacer esos cortes y reconexiones del servicio no genera más problemas. Si hay un gran efecto medible que correlacione el tiempo que dura el agua cortada y el ahorro que se produce por ese corte. Es más, desde abril hasta hoy se habría tenido el tiempo suficiente para medir qué tanto afectan esos cortes en el ahorro y qué tanto afectaría una campaña mediática masiva por redes sociales, televisión, radio, prensa, revistas y todo lo que exista, insistiéndole a la ciudadanía día a día en técnicas para ahorrar, en concientización. Eso podría tener incluso un mejor efecto en el ahorro real de metros cúbicos que se consumen, pero realmente esos datos no existen. No hay una forma en que se puedan comparar una métrica con otra métrica porque lo que se ha hecho es cortar el agua y esperar que eso lo solucione. Ahora, el problema no es solo de agua. Si los embalses llegan a su nivel mínimo, no habrá forma de producir energía eléctrica a partir de las hidroeléctricas que suplen a Bogotá. Y ahí viene el otro punto. ¿En qué porcentaje la electricidad de Bogotá depende del nivel de los embalses? Esa información no se conoce, no es pública y puede ser incluso aún más grave que el desabastecimiento de agua en este momento.
Tampoco es claro los datos que se comparten en medios de comunicación acerca de cómo funcionan las lluvias en los lugares donde están los embalses a lo largo del año. Uno puede ver métricas de Colombia, a veces consigue métricas sobre la lluvia en Bogotá, pero lo que necesitamos saber es qué tanto llueve en los embalses en el año, cómo se comporta la lluvia cuando hay fenómeno del niño y cómo podemos hacer esa correlación con los datos que tenemos actualmente, qué podemos esperar hacia futuro. Son matemáticas, son estadística. Hay que hacer una extrapolación de los datos con la información que se tenga actualmente. ¿Cuál información? Seguramente no el pequeño tramo que nos comparten en las noticias. Yo sinceramente no creo que el problema sea la ciudadanía, ni que el problema de fondo realmente lo tengan los políticos o los administradores de estas empresas encargadas. Claramente, si hay un efecto climático que interviene en el asunto, pero precisamente, si la causa principal es climática, no se puede saltar uno toda la cadena de responsabilidad y caer sobre la ciudadanía haciendo que le toque la parte más difícil. Estamos en el año 2024, hay métricas, hay acciones, hay posgrados en administración pública, hay metodologías para que este tipo de cosas no sucedan, hay estrategias, hay frameworks. Lo que no puede hacer uno es trasladar la responsabilidad y no informar bien a la ciudadanía. Realmente es posible que no haya ningún culpable, pero cuando las cosas estén mal, seguramente se va a encontrar un culpable y ese se va a convertir en el chivo expiatorio de toda esta situación. Y es que la cosa puede llegar a ser bien grave. En Ciudad del Cabo, en el año 2018, se estuvo bastante cerca a que se acabara el agua de la ciudad. Se prendieron todas las alarmas, probablemente también a última hora, y se empezó a presionar a la ciudadanía para que ahorrara y ahorrara y ahorrara, y la situación era totalmente inminente, quedaban pocos días de agua en la ciudad si no llegaba a llover pronto. Afortunadamente, la acción de la ciudadanía hizo que la fecha se fuera postergando y postergando y postergando hasta que en algún momento empezó a llover y la situación se alcanzó a controlar por poco. Pues en Bogotá vamos para allá. Y lo que se percibe es que las acciones que invitan a la ciudadanía a ahorrar no están siendo efectivas. En abril hubo un gran boom en las noticias, se logró una conciencia ciudadana, pero a lo largo de los meses se ha perdido ese esfuerzo. La gente está aburrida, la gente está cansada y no se ha insistido mucho con el tema. Lo que vemos es que hoy en día el tema volvió a tendencia y eso es porque hay nuevas alertas sobre la situación. Y es que, ojo, si llega a pasar algo con la electricidad, no estamos como en la época de Gaviria. En el 92, cuando llegamos al racionamiento, incluso se tuvo que cambiar el horario. En esa época la gente trabajaba con máquinas de escribir. Nadie tenía computadores en su casa, casi nadie trabajaba con computadores. Los chicos en los colegios prendían una vela y podían hacer sus tareas después de las 6 de la tarde. Ya no estamos en esa época. Ahora todos dependemos de internet, todos dependemos de un celular. La gente no se va a dejar cortar un solo día la electricidad. Es más, si hiciéramos una encuesta, yo estoy seguro que la gente preferiría 8 días sin agua que un día sin electricidad. Estamos en una época súper dependiente de la electricidad. Tanto así que mucha gente ni siquiera podría trabajar si no hay electricidad en su casa. Y en los edificios de oficina habría tanta demanda energética que posiblemente no se pueda suplir con una planta. Y bueno, ¿cómo llegamos a todo esto? ¿De quién es la culpa? ¿Qué se pudo haber hecho en su momento para que no llegáramos a esta situación actual? Pues si estas entidades tuvieran una clara gestión del riesgo, hubieran hecho un ejercicio juicioso de arquitectura empresarial, tuvieran interconexión de datos con las entidades relacionadas, si suministraran datos eficientemente a la alcaldía, si tuvieran métricas, tableros de control, datos en tiempo real que se puedan consultar, si los noticieros tuvieran la capacidad de acceder a esos datos directamente y no esperar que la alcaldía los procese, los interprete, los reacomode y los transmita, ¿qué tal si le transmitimos a la ciudadanía esos datos en bruto y ayudamos entre todos a entender la situación y hacernos más conscientes de lo que está pasando? Porque es que los datos siempre han estado ahí, lo que pasa es que no se han sabido usar, o al menos no se han sabido usar para ayudar a entender a la ciudadanía el trasfondo. Y es que en las entidades que se encargan de todos estos temas se necesita que haya gente capaz, gente técnica. Tener en esas entidades a responsables que están ahí por temas políticos es lo que hace que no se puedan tomar los correctivos a tiempo. Se necesitan gerentes, se necesitan directores de proyecto, se necesitan analistas de datos, de Big Data seguramente en algunos casos que la información sea muy densa. Todo esto se necesita para poder evitar que lleguemos a este tipo de situaciones, prender las alarmas oportunamente. No podemos exponer a 9 millones de personas a una situación porque alguien estaba mirando para otro lado cuando las métricas estaban ahí mostrando la información que nos iba a llevar a todo esto. Es más, ni siquiera diría yo que esto es algo responsabilidad de la alcaldía de Claudia López, que fue en el momento en el que se pudo haber puesto la alarma porque los datos dejaron de ser los apropiados de acuerdo a la regularidad de los años anteriores. Lo que debería pasar en el fondo es que debería existir un riesgo identificado de que si una situación así se llegaba a presentar, los embalses se iban a
desabastecer por completo. Y existiendo ese riesgo, la forma de mitigarlo debe ser otra. No es ahorrar incluso unos meses antes, hay que llegar a soluciones de fondo. Y es que todas estas entidades que hemos mencionado son entidades públicas, entidades a las que se le paga con los impuestos de los ciudadanos. Están ahí porque tienen una responsabilidad. Su responsabilidad es evitar que pase todo esto y le pagamos nosotros con nuestros impuestos. Si esas entidades no fueran públicas sino privadas, seguramente a sus gerentes o a sus directores ya los habrían echado. Así funciona el sector privado. Por el lado de la alcaldía, un alcalde debe ser un gerente. De hecho, la ciudad completa debería operar como una empresa privada, donde el alcalde es el gerente. Las entidades públicas son departamentos de la empresa, cada una le reporta información al alcalde, él toma decisiones gerenciales basadas en métricas que ve claramente en tableros de control, en dashboards que le muestran claramente el estado de las lluvias, de los embalses, qué puede pasar, cuál es la estimación para los siguientes meses. Eso es lo que se necesita en un alcalde, un gerente que sepa analizar este tipo de situaciones y tomar las mejores decisiones, no una persona a la que le llega la información tardíamente y toma la acción que es más fácil de ejecutar, que no resuelve nada de fondo, sino resuelve lo inmediato. Y aquí estamos, donde la única solución a toda esta situación es esperar a ver si llueve. En alguna época nos burlábamos de los chamanes que contrataba la alcaldía para que lloviera o que no lloviera, pues como está la cosa hoy, sería la única opción viable para resolver esto. Sí, algo ahí a última hora que puede servir o no servir, como el racionamiento de agua. Y es que con los datos que hay, no me consta, pero pareciera que en Bogotá va a pasar lo mismo que en Sudáfrica en el 2025. El nivel de los embalses es crítico y de acuerdo a esa periodicidad que tienen las lluvias, es bastante probable que el otro año lleguemos al nivel cero en los embalses. Realmente no me consta, no lo puedo asegurar, porque los datos se manejan ahí de forma como misteriosa, no se comparten oportunamente, no es fácil acceder a ellos, así que no nos queda más que especular. En las películas estamos acostumbrados a que si hay una invasión zombie o una invasión de aliens o cualquier evento catastrófico que pueda afectar a toda la población, la información se mantiene reservada hasta el último momento para que la gente no se vuelva loca, pero al final la gente se vuelve loca. Eso pasa en todas las películas y hacen ver a los políticos como esos héroes que retienen la información el mayor tiempo posible para evitar el caos. Yo no creo sinceramente que a la gente no se le pueda contar y educar sobre la situación real de lo que está pasando. Decir, mire, las lluvias están funcionando de esta manera, el consumo de la ciudad funciona de esta forma y el nivel de los embalses es este. Así que como no está lloviendo, tenemos que tomar ciertas medidas que funcionan de esta manera, las vamos a medir de esta otra forma y la esperanza principal tiene que ser que llueva, no tiene que ser que a uno le quiten el agua una vez cada 15 días o 2 veces a la semana o 3. Así no se va a solucionar. Insisto, ni siquiera está claro que cortar el agua en los hogares haga que el consumo baje. La gente se abastece de agua, a veces se sobreabastece y esa agua en exceso a veces incluso se desperdicia. ¿Qué tal si cambiamos eso más bien por una estrategia bastante agresiva en medios de comunicación para que la gente concientice su ahorro en cada pequeña acción del día? Y es que lo que está pasando es inaudito. Imagínense ustedes que el proveedor de Internet que tienen en sus casas le dijera algún día, mire, hay demasiado tráfico de Internet en la zona en la que usted está, entonces para evitar ese tráfico vamos a cortar el Internet una vez cada 15 días. Es ridículo, esa no es la forma en que se solucionan las cosas. Sabemos que los proveedores de Internet cuando empiezan a tener mucho tráfico en ciertas zonas lo que hacen es aumentar la capacidad de la zona. Claro, una cosa es hacerlo en temas de telecomunicaciones y otra en temas de agua. Pero sí, lo que hacen las empresas de telecomunicaciones es aumentar la capacidad instalada, aumentar el ancho de banda. La analogía de lo que hace la alcaldía de Bogotá es cortar el Internet a raticos para disminuir el tráfico. Eso no tiene presentación. Y es que si nos va a pasar lo de Sudáfrica, ok, lo del agua va a ser crítico, pero ¿cómo se va a afectar la economía de la ciudad si cortan la energía eléctrica también? Hoy en cualquier oficina es requerida la energía eléctrica para el trabajo, es requerido internet de alta velocidad. Mucha gente después de la pandemia trabaja en sus casas, usa internet para ofrecer sus productos y servicios, y si le van a cortar la energía eléctrica en su casa por 24 horas o por el tiempo que sea, en ese momento va a dejar de ser productivo. Y seguramente para mitigar eso va a trasladar su horario laboral a otro horario, en la madrugada o en la hora que sí tenga electricidad en la casa, y dormirá cuando corten la energía. Al final eso no solucionará nada, puede ser caótico para la economía, y es que más del 90% de los trabajos de Bogotá dependen de Internet, e incluso de muchos de los informales. Otra cosa es que desde hace un tiempo se está impulsando el uso de carros eléctricos como solución al tema de calentamiento global. Y entonces, ¿qué? Una persona que compró un carro eléctrico, que además vale como el triple de un carro similar de gasolina, va a tener su carro en su casa y no lo va a poder cargar en los horarios en que va a tener cortado el servicio eléctrico. ¿Cómo vamos a funcionar si estamos 24 horas sin energía eléctrica? Los celulares se descargan, el internet no funciona.
Los computadores portátiles se descargan también después de cierto tiempo. Los computadores de escritorio ni siquiera arrancan. Y ni siquiera hablemos del metro de Bogotá, que si estuviera ya en operación, pues sería eléctrico y se vería también afectado por la crisis de electricidad. Pero bueno, faltarán por lo menos otros 2 ciclos del fenómeno del Niño para que eso llegue a ser un problema real. Sí, el ciclo del fenómeno del Niño es más o menos cada 7 años. ¿Y cuáles son las soluciones? ¿Qué es lo que deberíamos estar haciendo en Bogotá para resolver esta situación, aparte de cortar el agua para que no se acabe? Eso soluciona la hora. ¿Y cómo solucionamos el después? A mí se me ocurren varias cosas. Por ejemplo, la pandemia, si algo bueno nos dejó, es que la gente entendió que podía teletrabajar. Las empresas se volvieron flexibles en el tema del teletrabajo. No para todos los casos funciona, pero sí hay mucha gente que hoy en día trabaja desde sus casas. Eso hizo que la gente se diera cuenta que realmente no tenía que vivir en el caos de Bogotá para tener un trabajo en Bogotá. Y varios de ellos se fueron a zonas rurales cercanas a Bogotá, manteniendo sus trabajos dentro de Bogotá. Eso está bien, pero dadas las circunstancias podríamos llevar eso un poquito más al extremo. ¿Qué tal si de alguna manera se incentiva a que la población teletrabaje en oficios que sucedan dentro de Bogotá, pero que no vivan ni en Bogotá ni en las ciudades que se abastecen de la misma agua de Bogotá? Es decir, que nos vayas a dejar Bogotá para irte a vivir a La Calera o a Chía, que te vayas más lejos, así generas una producción dentro de Bogotá, pero un consumo de agua fuera de ella. Habría formas de incentivar esto. Se podría empezar con los funcionarios públicos, dar ciertos incentivos a las empresas para que trasladen a sus empleados a zonas más alejadas de Cundinamarca o incluso otras ciudades donde no se haga esa carga de energía y de agua en la ciudad. Eso con incentivos de impuestos podría llegar a funcionar a largo plazo. La gente no se va a ir de un día para otro de la ciudad. Otra estrategia sería apostar por políticas públicas que desincentiven el consumo de agua. Por ejemplo, cuando se lleguen a ciertos niveles de alerta, como en los que estamos, generar ciertos cambios en la forma en que se mantiene la infraestructura física, como por ejemplo el lavado de fachadas de edificios públicos, el mantenimiento de la gramilla del Estadio El Campín, limitar el consumo de agua a ciertas empresas de manufactura, incrementar los costos para ciertas industrias que hacen mucho consumo de agua para que encuentren la forma de optimizar sus procesos internos. Y es que si a uno le explican en el recibo de una forma que se pueda entender claramente, podría uno ver que si consume un poco más, se le va a incrementar la tarifa y si consume un poco menos, de pronto se le va a incentivar con una tarifa más baja. Eso no es claro en los recibos públicos. Hay un montón de fórmulas, un montón de datos que legalmente tienen que incluirse, pero gráficamente un usuario no sabe si está más cerca de que le cobren más caro o más cerca de que le cobren más barato, o si existen realmente esos límites. Podría hacerse una infografía mucho más clara y eso podría generar directamente un ahorro futuro simplemente por un cambio en la forma en que se presenta la información de facturación. En cuanto a energía eléctrica, por ejemplo, aunque es algo bastante impopular, se le podría poner en situaciones como esta pico y placa a los carros eléctricos. ¿Por qué? Si hay hogares que usan carros eléctricos para movilizarse y tienen la posibilidad de usarlos todos los días, entonces van a generar una alta demanda de electricidad. Pero es que justo en situaciones como estas no es adecuado que la ciudadanía use carros eléctricos. Así que sí, mientras haya crisis climática, los carros eléctricos deberían tener pico y placa. En este momento es más inteligente tener carros a gasolina. Es más, con esto de los carros, ¿cómo pensamos abordar a futuro en Bogotá que todo el parque automotor cambie de gasolina a eléctrico? Si así nomás estamos, ¿cómo será cuando todos los carros sean eléctricos? Es más, otra cosa que se puede hacer es dejar de usar los buses del sistema integrado que funcionen con electricidad. En este momento sería más inteligente usar los que funcionan con diésel. Otra cosa, ¿será que el problema de fondo es que Bogotá necesita más fuentes hídricas? De pronto sí. Se nota que cada vez se necesita consumir mucha más electricidad. ¿Y eso se puede suplir con los embalses actuales? Tal vez no. O por lo menos quedamos en un riesgo muy alto como lo que está pasando en este momento. ¿Es fácil construir un embalse nuevo? No. No es como que voy a inundar este potrero y ya ahí vamos a construir un embalse. No funciona de esa forma y cuesta mucho dinero. Pero alguien lo tiene que hacer. Hay que encontrar la manera de hacerlo de alguna forma. El problema que hay es que los políticos solo hacen cosas que puedan mostrar dentro de su periodo de 4 años. Y soluciones como hacer un embalse toman mucho más de ese tiempo. Entonces nadie quiere decir, yo inicié una obra que va a servir dentro de 10 años para solucionar los problemas de agua de Bogotá y se ponen a hacer soluciones un poco más inmediatas como un semáforo peatonal que tenga un conteo regresivo o tapar los huecos o pintar las cebras. Pero claramente lo que se necesita en Bogotá en este momento es una solución de fondo, una solución costosa y una solución que va a tomar bastante tiempo en ejecutarse. No podemos apostarle a un futuro donde todos los carros sean eléctricos y que no haya electricidad para cargarlos. Eso no tiene ningún sentido. Es que ya es hora que el Estado funcione como una empresa, no como un conjunto de políticos tratando de sacar tajada de lo que hacen. Las empresas privadas funcionan de una forma muy distinta. Tienen objetivos, tienen KPIs, tienen métricas
Tienen drivers, identifican riesgos, tienen acciones de mitigación sobre esos riesgos, tienen bien documentados sus procesos, hacen planes de acción para esos riesgos y les hacen un seguimiento constante. ¿Y a qué suena todo esto? Sí, arquitectura empresarial. Llamémoslo para este caso arquitectura estatal. El Estado debería funcionar como una empresa y debería tener una arquitectura detrás que le dé respaldo. Eso es lo que se necesita. Más personal técnico, menos políticos y más ingeniería en el fondo. ¿Que eso suena un poco privatizador? Tal vez, pero no es necesario privatizar una empresa para que funcione como una empresa privada. Simplemente es tomar las acciones gerenciales para que la forma que tiene de operar la empresa se parezca a una empresa privada a pesar de que sea pública. Las métricas, súper importante, las métricas. Uno contrata un gerente para que cumpla ciertas métricas y tenga cierta responsabilidad. Si no las cumple, seguramente lo echan y contratan a otro. En el Estado definitivamente hace falta un poco de eso. Si no se generan los resultados esperados, se quita la persona y se pone otra. Y tiene que ser capaz, porque las personas que no tienen formación técnica o formación gerencial no van a ser capaces de hacerlo. Y es que la arquitectura empresarial no son presentaciones bonitas en PowerPoint o gráficos en un noticiero. La arquitectura empresarial se trata de entender los problemas de fondo, establecer cuáles son los indicadores que nos van a llevar a los resultados esperados, cuáles van a ser esos resultados esperados y cuál es el camino que vamos a recorrer para llegar allá. Las empresas que implementan arquitectura empresarial en Colombia, dentro de los primeros meses no ven ningún resultado tangible, pero después de 2 años empiezan a ver que se entienden mucho mejor sus procesos, que se han detectado sus fallos y que han avanzado en una forma de evolución que los hace ser más eficientes. La reducción de costos, el aumento de la eficiencia se empieza a notar después del segundo año de haber iniciado un ejercicio de arquitectura empresarial y de haber puesto en marcha los planes de acción que son resultado de ese ejercicio. Así que mientras no veamos ese tipo de acciones en Bogotá, vamos a seguir pensando que es culpa de la gente que se va a acabar el agua de los embalses, no que haya un problema arquitectural de fondo en las entidades que son responsables de todos estos temas hídricos y energéticos en Bogotá. Entonces, para responder a la pregunta, ¿cuánta agua realmente le queda a Bogotá? Pues no se sabe, pero si tomamos los últimos datos medio oficiales que existen, que son los que nos compartió Claudia López en abril, y repetimos uno de estos ciclos y nos paramos acá en este punto bajo que sucedió hacia mediados de abril y le repetimos por acá la forma que tenía la gráfica en abril del 2020, por ejemplo, vamos a tener este tipo de comportamiento si lo estuviéramos calculando con la información que hay en abril. Pero de abril a septiembre del 2024 ya tenemos nueva información y es bastante probable que no haya sucedido este pico que vemos acá, sino que el comportamiento haya sido mucho más bajo, que es lo que nos están informando en las noticias. ¿Dónde está la gráfica? ¿Dónde están los datos? Imposible saberlo. Pero tal vez si ponemos esa información aquí, no solo vamos a ver que más adelante en el tiempo vamos a estar en una situación similar, sino que posiblemente dentro de muy poco tiempo vamos a llegar a cero. ¿Cuándo? No se sabe. El que tiene los datos es el que lo sabe y el acceso a los datos no existe actualmente. Si no compartimos esta información con la ciudadanía, si no alertamos con la suficiente anticipación, vamos a hacer que la gente tome malas decisiones. Así sucedió en la pandemia. A la gente se le decía que le iban a encerrar por 8 días, por 15 días, y la gente decía, bueno, 8 días, 15 días aguanto. Pero ya cuando esa situación se iba repitiendo cada 15 días y la gente se dio cuenta que estaba encerrada meses y meses y meses, financieramente colapsaron y se produjo la crisis financiera que ya conocemos. Si hoy en día se le dice a la gente que si le cortan el agua el problema se va a solucionar y resulta que no, la gente toma malas decisiones. Puede haber empresas gigantes tratando de invertir en Bogotá, asumiendo que los problemas se van a resolver y pueden llegar justo en un momento en el que no vaya a existir agua y se produzca una crisis financiera, sanitaria y eléctrica en la ciudad. Ojalá eso no pase. Ojalá no pase nunca, pero con los datos disponibles que estamos viendo por ahí, pareciera que sí va a pasar en una fecha cercana al año que viene. Y es que la gente no es tonta, la gente se le puede explicar. Uno asume que la gente es una masa de personas que actúan de forma irracional, pero no. Si a la gente se le explica bien, puede entender. Tal vez no entienda a todo el mundo, pero con que la mayoría de la gente entienda, puede ayudar a que los que no entienden sepan qué hacer con la situación. La ciudadanía no es tonta. Hoy en día existe mucho acceso a mucha información y la gente accede a la información de manera instantánea. En los años 90, cuando sucedió la otra crisis energética, uno realmente confiaba en lo que dijeran los noticieros. Hoy en día no es así. Hoy en día hay cámaras en todos lados, gente en todos lados queriendo saber la verdad. Y se nota que la gente le gusta enterarse de las cosas, la gente le gusta estar pendiente de los datos que le afectan. La gente quiere tener información para poder tomar decisiones en su día a día. A la gente le gusta aprender nuevas cosas. Así que si quieres aprender sobre herramientas de arquitectura empresarial, te invito a que veas otro de los videos de este canal
donde te presentamos trucos y características de Enterprise Architect, una de las mejores herramientas que existen en arquitectura empresarial. Aprovecha y haz clic en el icono de Arkesoft para que quedes suscrito a este canal y no te pierdas ninguno de nuestros videos. Porque es que la información debe compartirse y en este canal lo que hacemos es compartir temas de arquitectura empresarial y el uso de Enterprise Architect. Así que suscríbete ya, échale ojo a estos videos y nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.